Explicación del integral de una función dentro de la medicina. A continuación presento a los integrantes del grupo. Arias Niero Semena, Julio Franco, Paola Rodríguez y mi persona Rodríguez Atencio. A continuación les presentaré una breve reseña sobre lo que son las funciones trigonométricas. Una función trigonométrica son aquellas proporciones trigonométricas, es decir, la división entre dos lados de un triángulo rectángulo respecto a sus ángulos. Asimismo, las funciones trigonométricas inversas son funciones trigonométricas pero en su función inversa. Es decir, ejemplos como seno, que vendría siendo su función trigonométrica inversa, seno a la menos 1 o arc sen. Igualmente, se aplica para las demás funciones trigonométricas como coseno y tangente. Las funciones trigonométricas hiperbólicas son dependientes de las funciones trascendentes, que se denomina una función hiperbólica cuando surge en comparación del área de una superficie con forma semicircular. La trigonometría, sin embargo, se viene dando desde lo que es el siglo XVII, que estudia lo que viene estudiando lo que son la electricidad, los tejidos humanos y animales, mediante pruebas en diversos animales que fue avanzando en torno a la medicina, hasta lograr sistemas de detección de tratamiento de ciertas patologías cardíacas, como los electrocardiógrafos o los desfibriladores. Abajo podemos observar una imagen de lo que son los marcapasos, que fueron una de las principales avances de aplicando estas funciones en lo que fue la medicina. A continuación tenemos una introducción que nos dice que el cálculo integral es una rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la matemática y en general se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Fue usado por primera vez por científicos como Arquímedes, René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz e Isaac Barrow. Los trabajos de este último y los aportes de Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral que propone que la derivación y la integración son procesos inversos. La integración definida de una función representa el área limitada por la gráfica de una función con signo positivo, cuando la función toma valores positivos y negativos cuando toma valores negativos. Y asimismo podemos observar que se describe una pequeña historia de lo que fue el cálculo integral a lo largo del año, y mencionando a grandes personajes como Euclides o los trabajos de Eudoxio para calcular lo que era el área del círculo por el método de exhaustión. Y asimismo podemos ver que el cálculo integral se viene desarrollando a lo largo de la historia, siendo un principal avance para lo que es el desarrollo integral de la medicina. La reseña sobre el integral. Una vez planteado el escenario de las funciones inversas, se define la función antiderivada, que es el cálculo diferencial que se denomina integral de una función. Una operación donde, dado una función f de x, se tiene también una función primitiva f de x, y la notación se denota de la siguiente forma, donde f de x pertenece a d de x, que es igual a f de x, donde f de x es la primitiva de f de x. Aquí podemos observar en el área, en esta imagen, cómo se denota el área bajo la curva asociada al lugar geométrico de f de x, que es lo que busca la integral, definir y calcular ese área debajo de esa función. El área de una región plana. El área de una región plana es igual a la integral de las longitudes de sus secciones por las rectas paralelas de una recta dada. Si en una función es continua, representamos esta región comprendida entre la curva que observamos en esta parte de aquí. Dicha región viene dada eh, por el signo positivo. Es interesante interpretar la integral, ya que nos proporciona el área con la recta vertical que pasa por esta parte, llamada sección vertical de por el punto y el área de la región. Es igual a la integral de las longitudes de sus secciones. Intuitivamente, integrando las longitudes obtenemos diferentes áreas, como el área en un invariante por rotación, y este resultado es también válido si consideramos secciones por rectas paralelas, o cualquier recta que vendría dada. Deducimos así que el siguiente resultado. Un problema práctico. Hallar el área de la región del plano encerrada por la curva entre el punto de corte eje y el punto de la abscisa. En primer lugar, calculamos lo que es el punto de corte con el eje de las abscisas, que viene dada por las siguientes denotaciones. Podemos ver la imagen y vemos el área donde queremos denotar el área.
que vendría siendo esta de aquí, que está por debajo de la curva, vemos cómo se aplica la integral y luego hallamos el área limitada por la recta x más y igual a 10 y donde las coordenadas serán x igual a 2 y x igual a 8. Denotamos y resolvemos lo que es la integral, dándonos un resultado de 30u al cuadrado. Al ser una área, tenemos que denotar, como todas las áreas vienen denotadas, ya sea por unidades, centímetros al cuadrado, metros al cuadrado. En este caso, la integral se denota con la letra u elevada al cuadrado. El volumen de sólidos. El cálculo de volúmenes en el cálculo integral en secciones paralelas, en elementos de secciones, de la misma forma se realiza con el área de las regiones planas. Aquí se utilizan diferentes integrales definidas para encontrar los volúmenes de ciertos sólidos en una tercera dimensión. Asimismo, podemos ver cómo se encuentra el sólido eh, de diferentes secciones, de diferentes formas trigonométricas, como es el caso de un cuadrado. Y asimismo, se menciona que un volumen, ya sea de un sólido, se encuentra en x igual a A y x igual a B. Si el área A de X de la sección transversal del sólido está en un plano perpendicular al eje X, donde varía continuamente a través de este. Entonces el volumen del sólido es esta denotación que observamos aquí, que donde se aplica lo que es la integral y donde dice que todos los límites pertenecen a A de X, donde la delta X va a ser igual a la derivada de eh, donde B y A, donde está limitada de B a, donde dice que A es igual a X, donde A de X igual de X. Apreciadamente, figuras de algunos sólidos de volúmenes muy familiares, estos son, si imaginamos que un sólido de forma rebanada se encuentra situado entre x igual a A y x igual a B, al tomar un área arbitraria en dicha rebanada como A de X, en perpendicular al eje de X, y varía continuamente a lo largo de ese mismo eje. Aquí podemos ver un problema práctico donde se nos pide encontrar el volumen de un área, de un sólido, que está representada según esta denotación que dice que y es igual a x al cuadrado desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Lo que hacemos es integrar, vemos las denotaciones, de 2 a 0, que es la parte donde nos piden calcularla. Se resuelve lo que es la integral, dándonos un área de 32 pi sobre 5, 32 quintos pi, u cubo, que vendría siendo esta área que encontramos aquí en esta parte. Los discos. Si giramos una región del plano alrededor de un eje, obtenemos un sólido de revolución. Es más simple de ellos un cilindro circular o recto de disco, que se forma al girar un rectángulo alrededor de un eje adyacente a uno de los lados del rectángulo. El volumen de este disco de radio R y anchura W es el volumen del disco igual a C. Todo este proceso de los discos lo podemos ver determinado en los sólidos y en diferentes discos cuya suma se aproxima al volumen del mismo, teniendo en cuenta que el volumen de un disco es pi W2R y la suma de Riemann asociada a la partición da un volumen apropiado al sólido. En esta parte de acá podemos observar lo que son ejemplos de problemas aplicados a los discos. A continuación veremos lo que son las capas. Como el nombre señala, este método consiste en suponer que el sólido se compone de capas de espesor diferenciado. La capa es un tubo delgado que se origina por el giro de un rectángulo paralelamente al eje de rotación. Aquí podemos ver lo que es una capa y en el centro podemos decir que vendría siendo el eje de rotación. En esta sección estudiamos un método alternativo para el cálculo de un volumen de un sólido de revolución, donde W vendría siendo la anchura del rectángulo o el espesor, H vendría siendo la altura del rectángulo y P la distancia del centro del rectángulo al eje del giro o el radio medio. A continuación vemos lo que son las arandelas, que están muy ligadas a lo que son lo que es el volumen del sólido de la revolución. Y este método se basa más que todo en el método anteriormente mencionado que se llamaba método de discos, pero en este caso se utilizan dos discos en vez de uno. El disco más pequeño es vacío, por tanto se le da el nombre de arandela, por formar un espacio entre el sólido hueco.
En términos generales, este método se utiliza como el eje de rotación. Se encuentra a una distancia de lo que es la función que formará un sólido. Este espacio entre el eje y la función crea un hueco en el sólido. Por esto mismo, se necesita restar el área del hueco al sólido en revolución para denotar un resultado claro. Aquí podemos ver lo que es considerado como una arandela, ya que podemos observar cómo se aplica el método de disco y asimismo, como estamos hablando específicamente de dos, entonces uno es considerado como la arandela y el otro es considerado como el disco. El volumen de sólidos de revolución. El sólido de revolución es una figura tridimensional, como observamos aquí, que se genera mediante la rotación de una superficie plana alrededor de un eje axial o eje de revolución. Aquí podemos observar lo que es un ejemplo de esto anteriormente mencionado, que nos dice que se denota mediante esta función de aquí y gira alrededor del eje para generar un sólido. Se nos pide hallar el volumen. Lo que hacemos es que denotamos la área que queremos buscar y se extrae lo que es el radio principal. Es claro que el método a utilizar es el método de los discos, luego la distancia del segmento R principal, es decir, que R va a ser igual a la raíz de X. Luego se limita lo que es la integración. Estos límites se denotan por la área que se nos pide, que vendría siendo esta expresión de aquí, donde se nos dicen que X va a ser mayor o igual a 0 y X va a ser menor o igual a 25. Se formula la integral aplicando la expresión correspondiente y se denota de esta forma. Aquí están los datos que nos daba el problema de 25 a 0. Se resuelve la integral y por lo tanto se nos da que el área vendría siendo de 625 medios pi. Los cascarones. El cálculo de volúmenes por medio de cascarones cilíndricos consiste en dividir el sólido de revolución en una serie de casquetes cilíndricos que se incrustan uno dentro de otros y en integrar luego los volúmenes de estos casquetes para obtener el volumen total. Aquí podemos ver una imagen de cómo se dividen las áreas en casquetes. Podemos ver varios y luego se calcula. Dice aquí, consideremos que este sólido está formado por una serie de casquetes cilíndricos incrustados todos dentro de otros. ¿Cómo calculamos los volúmenes de un casquete cilíndrico? Se debe establecer cómo calcular el volumen porque este sólido va a tener una altura h, cuyo radio en el interior es R1 y cuyo radio en el exterior es R2. Naturalmente se procede a restar el volumen 2 del cilindro exterior. Y se nos da una fórmula que se conoce como esta que observamos aquí, que vendría siendo el radio del cascarón por la altura del cascarón. Y todo esto denotado dentro de una integral. Aquí podemos ver un problema práctico en el que se nos establece lo que es el radio 1, el radio 2, la altura, y en el cual resolvemos y al final tenemos que restar lo que es 1, o sea, el área 1 menos el área 2, y siendo este el valor de nuestra respuesta. Todo esto lo podemos aplicar dentro de la medicina, ya que el cálculo integral es una rama de las matemáticas que lleva el proceso de lo que es la integración y es muy común en la ingeniería y también se utiliza principalmente en el cálculo de redes. A través del cálculo integral podemos plantear causas como la velocidad de propagación de la enfermedad, la velocidad de reacción de un medicamento y el gasto cardíaco. Aquí podemos ver lo que es un problema práctico de lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco constituye la resultante final de todos los mecanismos que normalmente se ponen en juego al determinar las funciones ventricular. Aquí podemos ver cómo se calcula lo que es el gasto cardíaco a través de lo que es la fórmula de integración determinado por un tiempo que buscamos calcular, ya que todo este proceso se da en lo que es un minuto aproximadamente. Aquí podemos observar cómo se va calculando, cómo queda la fórmula integrada y se va resolviendo y calculando lo que es el gasto cardíaco, dándonos un resultado de 9,33, que vendría siendo nuestra respuesta en este planteamiento de este problema. A continuación, las conclusiones. Para mí,
La aplicación del cálculo integral en la medicina nos ayuda a determinar las causas de procesos, como es la velocidad de propagación de una enfermedad, la velocidad de reacción de un medicamento y el gasto cardíaco o volumen del sangre usado en un minuto, que era lo que anteriormente estaba explicando. Y podemos observar también las conclusiones de mis compañeros y esto sería todo. Muchas gracias.